Bueno, pues nada, buenos días a todos y mientras vamos haciendo presentaciones, pues supongo que se irá uniendo la gente que tenemos confirmada en la sesión. Bueno, para aquellos que no venéis nunca, simplemente muy rápidamente explicaros que bueno, este webinar está montado por la Oficina Acelera Pyme. Oficina Acelera Pyme es un proyecto de Red.es y en este caso Cámara España, que firmó un convenio a través del cual en cada una de las cámaras de comercio de cada una de las provincias de España pues se montaría una oficina de atención, digamos, al usuario, en este caso empresa o pyme o autónomo, que tuviera cuestiones o dudas relacionadas con la digitalización y la transformación digital. Pues nosotros desde la Cámara de Comercio de Mallorca llevamos aproximadamente ya 2 años constituidas como oficina, atendiendo pues digamos las dudas o consultas que pueden tener los usuarios y además desarrollando un poco las líneas de actuación que teníamos encargados como oficina, que es por un lado la difusión de temáticas relacionadas con la transformación digital, como los webinars que montamos en la oficina, el desarrollo también de jornadas que hacemos pues también con otras entidades colaborando, y también hacemos el desarrollo de las cuestiones relacionadas con las subvenciones y ayudas, con especial hincapié estos 2 últimos años con el kit digital. Y, como he dicho al principio, también una labor más directa con el usuario es la atención en consultas sobre temas de transformación digital, ya sea en la búsqueda de a veces proveedores o temáticas o incluso en el planteamiento o resolver cuestiones técnicas relacionadas con la digitalización. Pues en esas líneas de actuación hoy tenemos el placer de contar con Refinería Web y con Glad2Link, ¿vale? Para, digamos, entrar en una dinámica que es bastante interesante, relacionada a veces con un tema que, digamos, las empresas a veces no lo priorizan dentro de otras realidades de solución de digitalización, pero que es clave hoy en día muchas veces, sobre todo cuando empezamos a hablar de automatización de trabajo, de eficiencia en el trabajo, etcétera, el poder, digamos, acostarse a las tecnologías que mejoren los procesos y que nos ganen en eficiencia, pues es un tema de amplio interés. Entonces, voy a dejar que Eduardo presente en este caso a Marga y haga la pequeña introducción. Gracias, José. Buenos días a todos. Primero de todo, pues como no puede ser de otra manera, dar gracias a la Cámara por contar con Refinería para estos webinars, ¿vale? Bueno, para quienes no nos conozcáis, Refinería es una empresa que lleva 20 años en el sector, ¿vale? Nos dedicamos a todo lo que es desarrollo de página web, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño gráfico y tenemos también una pequeña agencia de marketing digital, ¿vale? Trabajamos también lo que es tema de audiovisual y algunos servicios de consultoría empresarial. Tenemos un equipito de 80 personas y bueno, ya estamos consolidados en el mercado y trabajamos básicamente proyectos de tecnología digital, ¿no? En este caso, pues tenemos el placer de ser partners de Glad2Link, ¿vale? Y a continuación pues os voy a presentar a Marga Martínez, que es la CMO de esta empresa. Yo solamente voy a hacer un poquito de spoiler de lo que os va a hablar Marga, ¿vale? Y lo que os voy a decir es que Glad2Link es una herramienta que permite ganar eficiencia en todos los procesos de una empresa, ¿no? No solo en la parte productiva, sino también administrativa, contable y de gestión, ¿no? Yo no os pondré ningún ejemplo para dejaros a Marga que lo haga, pero sí que en Refinería, antes de empezar a ser partners con Glad2Link, implementar esas soluciones en clientes, lo hemos tocado de primera mano, ¿no? Entonces, os puedo decir que la eficiencia que hemos ganado en diferentes procesos de la organización es notable, ¿no? Y con lo cual merece la pena que escuchemos a Marga y ver en qué ámbitos de nuestra organización podemos implementar esta herramienta, ¿vale? Sin alargarme más, dejo entrada a Marga, ¿vale? Para que nos presente Glad2Link, nos ponga algunos ejemplos prácticos y cualquier cosa, pues un placer de contar con Refinería para este caso, ¿vale? Gracias, bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta introducción tan... Ahora tengo miedo de empezar para no contar con las expectativas de la gente. Espero que a todo el mundo le guste tanto nuestra solución como a vosotros. Voy a empezar a presentar la pantalla para poder empezar a la presentación. ¿Me confirmáis que se ve? Sí, sí, sí. Perfecto.
yo lo veo. Bueno, No la veo pantalla completa, eso sí. No sé si... Pero bueno, ¿no? porque soy yo. Yo la veo, digamos, en presentación. A A ver. ver, otra vez lo probaremos. Y a ver si... Pero bueno, Eduardo que también la ve, a lo mejor... Sí, se ve en modo presentación. A ver, ¿Ahora? ahora. Ahora, Sí. perfecto. Ahora, Vale, perfecto, Marga. ahora sí. Gracias. Bueno, pues este webinar está centrado en la parte del kit digital que va más enfocado a la gestión de procesos y la digitalización de esos procesos. Bueno, va a estar todo bastante aplicado a la parte que va a suplir con el kit digital, pero bueno, iréis viendo que al final es una herramienta muy adaptable a muchas cosas, con lo cual llega a suplir muchas necesidades de las empresas. Primero de todo ya me han presentado, pero bueno, yo soy Marga, soy la CMO de Glatulink. Os dejo mis contactos aquí por si alguien tiene alguna pregunta más adelante o quiere conocer un poquito más la herramienta. Aparte de Eduardo, pues me pueden contactar a mí y miramos de solucionar cualquier duda o cualquier cosilla que acabe de quedar como pregunta. Para empezar, me gustaría empezar ya sé que a todo el mundo ya le sonará bastante cómo es la función del kit digital, qué tipo de función hace la subvención. Nada, presentarla muy rápidamente. Seguir por las razones por las que realmente aplicar esa digitalización de procesos, porque las empresas lo necesitan. Aparte de por qué lo necesitan, ya las empresas sin querer casi han ido digitalizándose. Vamos a hablar un poquito de cómo se ha hecho ese proceso y cómo se puede mejorar para que sea mucho más eficiente y mucho más óptimo. Y bueno, pues también hablaremos de los miedos y los inconvenientes que suelen tener esas digitalizaciones y cómo se pueden suplir con el tipo de herramientas adecuadas, herramientas como Glatulink, que al final pues desde Refinería Web y desde otros partners que tenemos han ido implementando en las empresas que han ido pidiendo el kit digital. Para empezar, el kit digital bueno, es una ayuda para las pymes a digitalizarse. Hay hasta 12.000 euros tipo bono para subvencionar esa digitalización y consta de dos agentes. Hay un agente que es la empresa beneficiaria, que es la empresa que se va a digitalizar, y luego el agente digitalizador, que en este caso sería Refinería Web o alguno de nuestros partners, que ofrecerían esas soluciones digitalizadoras y ayudarían a implementarlo. En este caso, como hablamos del gestor de procesos, según rec.es y bueno, y Acelerapyme al final, la digitalización de procesos necesita procesos y flujos de trabajo con los que digitalizar o la contabilidad y algunas finanzas, incluida la facturación, una gestión de proyectos, gestionar todo el inventario y todos los datos relacionados con ellos, también el tema de compras y pagos, también recursos humanos, todos los documentos, todos los flujos de trabajo que vayan relacionados con el departamento de recursos humanos y de logística. Todo ello digitalizando procesos de una manera que pueda llegar a ser integrable con otras plataformas. Al final hay muchas empresas que ya tienen plataformas que les ayudan a tener ya digitalizado esos procesos más core de la empresa, que sea actualizable obviamente y escalable y en cumplimiento de todo lo necesario para que la empresa pues, funcione bien y en cumplimiento de toda la legalidad de las empresas españolas. En el caso de la gestión de procesos, llega hasta 6.000 euros la subvención para el segmento de entre 10 y 50 empleados, que esto incluiría 10 usuarios. Y en el segmento, bueno, en los otros segmentos que son con menos empleados, la subvención son 2.000 euros y 500 euros, dependiendo de los usuarios. Como una pequeña introducción a la digitalización de procesos, quiero comentar que gracias o por culpa del COVID-19 ha habido un acelerón forzado en la digitalización. Cuando la gente necesitaba estar en la oficina y tener todos los datos, todos los documentos, tenerlo todo allí, de un día para otro tuvieron que adaptarse de alguna manera para tener todo ello en sus casas o tenerlo todo
de una manera pues, más móvil y compartida entre todas las personas, sustituyendo ese papel que va pasando entre persona y persona. Todo eso se digitalizó de una manera que ahora bueno, iremos viendo ejemplos, pero se digitalizó de una manera, pero solo siguiendo el mismo ejemplo que se utilizaba en modo papel, diríamos. No se añadió ninguna inteligencia, no se añadió ninguna automatización, de manera que esos procesos no se mejoraron, solo se digitalizaron. Entonces, en todas las empresas, en la tendencia que está viendo ahora mismo, pues obviamente hay que conseguir una transformación digital que no solo sea exactamente lo mismo, pero en digital, sino que además se puedan añadir muchos valores que reduzcan el trabajo de las personas y que se ganen eficiencia y en tiempo que añada valor a la empresa. ¿Qué razones tenemos para digitalizar la gestión de los procesos? Pues como hablábamos, cuando hay un equipo colaborativo, bueno, diferentes equipos colaborativos en distintos lugares para poder compartir toda esa información y para poder tener toda esa información en mano. Cuando esos equipos, por ejemplo, los de ventas, viajan frecuentemente y necesitan una comunicación activa entre los equipos. Al final, cuando las empresas crecen, cuando las empresas se expanden, empieza a haber mucho flujo de datos, mucho flujo de documentos, con lo cual es muy difícil conseguir ese control de esos datos, no perder ninguno y hacer el seguimiento de todos esos. Y lo mismo pasa con los procesos. Muchas veces los procesos se quedan en el aire y no hay manera de tener ese control y conseguir que al final pues, el cliente o la persona externa a la empresa o incluso intradepartamentalmente haya ese control de todos esos procesos. Además, al haber tanto dato, mucha gente lo tiene guardado en local, lo tiene guardado en una plataforma, en otra, cuesta mucho tenerlo todo en el mismo sitio y es muy difícil luego pues, sacar análisis, sacar datos para poder tomar decisiones luego. Incluso tener una trazabilidad y asegurar también una seguridad de esos datos que muchas veces no son ni de la empresa misma, sino que incluyen a terceros que les interesa que esos datos estén bien cuidados. ¿Qué se utiliza? Bueno, ¿qué se ha estado utilizando? Por ejemplo, en este proceso que dijimos de COVID, sí, COVID, bueno, cuando empezó el COVID, que se empezó a utilizar para digitalizar esos procesos, que se empezó a cambiar o a utilizar cuando necesitaban una manera de tenerlo todo digitalizado. Todo esto habla aparte de con las empresas que ya tienen un software de facturación o de contabilidad, o cualquier tipo de software que ya les ayude a generar todo esto, pero a la hora de compaginar lo que el usuario realmente utiliza hasta que llega los datos o los documentos a la plataforma que se va a encargar de ello, hay como unos parches que hemos ido poniendo, porque al final lo hemos ido haciendo todos, que nos ayudan a tener esos datos pues, de una manera ordenada, de una manera donde le podamos tener un control. ¿Qué tipo de parches, entre comillas, hemos ido utilizando? Pues, por ejemplo, para el tema de la facturación, bueno, pues al final todo el mundo tiene un Excel con sus compras, con sus ventas, con lo que se ha generado, lo que no se ha generado, si se ha cobrado o no se ha cobrado. Todo esto se está utilizando ahora mismo el Excel para llevar las cuentas, incluso un correo electrónico para comunicar con los departamentos lo que se necesita. Para el tema de gestión de proyectos, lo mismo. Al final la gente utiliza los correos, lo utiliza un generador de contenido que les ayuda a tener todos esos datos ordenados. Podríamos seguir hablando de todas las verticales de las que habla Red, pero al final llega siendo todo un poco lo mismo. La gente necesita una manera de tener los datos a su mano para cuando luego lo tenga todo preparado para subirlo a la plataforma que se va a encargar de ello, tenerlo todo ordenado, tenerlo todo bien para poderlo subir y poderlo utilizar posteriormente.
todas estas herramientas que hemos ido utilizando ya son una digitalización. Al final, pues en un momento teníamos una calculadora y ahora utilizamos una hoja de cálculo, tenemos una máquina de escribir y ahora tenemos un procesador de texto, un proyector cambia a una presentación, incluso una presentación por videoconferencia como esta. Pero bueno, todo esto ya es un paso en la digitalización, pero necesitamos dar un pasito aún más para que esa digitalización sea además eficiente y aporte más optimización a las empresas. Uno de los problemas que aporta tener las cosas tan fácil en la nube, en el ordenador, en el teléfono, es que se generan demasiados documentos. Al final tú creas una versión 1 de un Word, de un proyecto, de lo que sea, y lo vas modificando. Una vez vas modificando, pues ya que empiezas a crear la versión 2, versión 3, versión 4, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se crean muchísimos documentos que igual con uno solo ya bastaría, ya lo hubiésemos hecho. Y además, pues esto pasa mucho con los Excels, es tan fácil crear tablas dinámicas, es tan fácil crear gráficos, bueno, cualquier tipo de ayuda para sacar análisis, que hay veces que nos complicamos demasiado y tenemos demasiada información que incluso mucha no te hace falta tener. Al final, solo necesitas, para tomar esa decisión, solo necesitas esto, no te hace falta tener toda la gráfica de todo lo que ha hecho la empresa, por ejemplo. Además, bueno, el correo pues también es una de las cosas que se ha digitalizado pues muy, muy fácil de ver. ¿Qué nos pasa con el correo? Pues muchas veces hay que hacer esta tarea. Se la voy a enviar a las personas que se van a hacer cargo de que se haga. Se la envío pues a 3 personas. Esas 3 personas dicen, vale, esta tarea se la puedo delegar a la otra persona. Y al final, ¿qué pasa? Hay una bomba de racimo. La responsabilidad de ese documento queda en quien sea que quiera cogerla, casi. No hay vale, este documento, bueno, esta tarea la tienes que completar tú. De esa manera se pueden perder ese proceso de creación de un documento, de una tarea, se puede perder y se puede incluso quedar sin hacer esa tarea. Un segundo, por favor. Otra de las problemáticas que genera que sea tan fácil, que sea tan sencillo de enviar un correo, es que al final todo es importante para todo el mundo. Entonces se va reenviando cualquier correo, se va reenviando cualquier tarea necesaria y al final acabamos con una de emails que te estás toda una mañana para decidir a ver qué emails les tienes que prestar atención y qué no. Y además, pues al final un correo es seguro hasta cierto punto, dependiendo de qué documentos no habría que enviarlos por correo electrónico. E incluso, pues bueno, pues a la hora, creo que nos ha pasado a todos que a la hora de escribir una dirección de correo electrónico de memoria ha habido un error y se ha enviado el correo a otra persona, que igual, bueno, pues igual es un correo confidencial que no está para todos los públicos. Otra de las digitalizaciones más sencillas que hemos visto es del pasar de las carpetas y ficheros, de los AZs de toda la vida de las oficinas, a un documento en la nube. ¿Qué pasa cuando es tan fácil tener muchos documentos en el mismo sitio? Que se duplican. Al final, pues lo que comentábamos también de las versiones, generas una versión de un documento, lo vas creando y al final pues tienes un documento que es, por ejemplo, la versión 7 de ese documento que es la finalizada y la envías a un compañero para que la revise. Ese compañero va a hacer la versión 8 y te la va a enviar o no. Y luego pues ya tenemos 2 personas con una versión finalizada que no es la misma. De manera que no se sabe quién es la persona que tiene la última versión actualizada y bueno, pues incluso entre una misma persona que lo puede tener guardado en diferentes carpetas. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿cuál es la problemática más grande que yo veo a la hora de esa digitalización? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? El objetivo en digitalizar es disminuir el esfuerzo que hagan las personas, disminuir todas esas tareas que tienen que hacer las personas que gracias a la tecnología se
incrementa esa eficiencia y esa productividad, pero ¿qué es lo que está pasando? Que se incrementa un trabajo inútil a la hora de buscar todos esos documentos, tenerlos actualizados, tenerlos todos en marcha, de manera que en vez de mejorar la eficiencia, se empeora casi. Otros inconvenientes que podemos encontrar en la digitalización. Implementar un software, supongo que muchos de las personas que nos estáis escuchando tienen mucho trabajo de implementación. No solo el escoger qué tipo de software va mejor para la empresa, sino también la actual implementación de ello en la empresa misma. Tenerlo todo acabado de personalizar, tenerlo todo en todo el hardware, en todas las personas. Todo eso tarda pues bastante tiempo en implementarlo. Y además, una vez se tiene implementado, bueno, se empieza a implementar, se necesita formar a ese equipo en cómo utilizar esa herramienta. Cuando te dan una herramienta, pues unas pequeñas nociones, 4 cositas para realmente pues, sacarle provecho al programa y tener pues, ese gasto, esa implementación pues, rentabilizada. Además, pues hay que tener una persona que más o menos sepa, sea un poco experto en esa temática para conseguir escoger un software, un programa, una herramienta que sea legal, que trate los datos seguros, además ahora con toda la presión que hay de que los datos estén bien guardados, que la ley de protección de datos realmente se aplique en todos los casos. Hay que tener una persona especializada en que te explique, que te lo asegure que realmente el programa que vas a implementar pues, es seguro. Y además, pues los costes que puede llegar a tener ese software. Solo el software en sí ya normalmente son softwares bastante costosos, aparte de una inversión inicial en gasto de tiempo y en gasto de como que lo vamos a parar todo para implementar esto y lo vamos a ir haciendo luego ya sobre la marcha, pero ese gasto inicial, aparte de si también hay que invertir en hardware, en tener un servidor, en tener cualquier cosa necesaria para implementar ese programa. Además, normalmente los softwares que se compran, que existen ahora mismo en el mercado, tienen una personalización limitada. Hay muchísimas funciones que, por ejemplo, una empresa pequeña no puede utilizar, depende de qué software, porque no le interesa tener tanta información. Incluso, al final llega un momento que la empresa se tiene que adaptar al software en vez de que el software se adapte a la empresa. Todo esto, todo de lo que estamos hablando, tanto el tiempo que se tarda en implementar, como la formación necesaria, como el hecho de ¿es legal, no es legal? ¿Qué me va a contribuir todo esto? Además, los costes que supone implementar un software como esto y que sea adaptable 100% a la empresa, todo esto provoca una resistencia al cambio, no solo de las personas que lo van a utilizar, sino también pues, una alertilla en las personas que están al cargo de decidir si se va a digitalizar o no se va a digitalizar todos esos procesos, toda esa necesidad. Y para acabar un poquito me gustaría presentaros Glad2Link y la solución que nosotros queremos ofrecer para la digitalización de todos esos procesos. Glad2Link es una herramienta no-code. No sé si algunos estáis familiarizados ya con ese tipo de herramientas, de plataformas, pero básicamente significa que no necesitas saber programar ni codificar, ni casi mucho de tecnología para poderte configurar aplicaciones, formularios y mini sites en la manera que las personas o las empresas necesiten. Es una plataforma multipropósito que se puede convertir o tiene integrado en el mismo un gestor documental, una base de datos y un Business Project Manager. Todo esto se crea a partir de aplicaciones de teléfono móvil y de web app, de formularios y de mini sites.
Con el gestor de proceso de Glad2Link lo que conseguimos es una trazabilidad completa de todo el proceso, saber en qué momento está o sea, en qué estado está ese proceso, quién lo ha realizado, quién no lo ha realizado, quién ha mirado y no ha visto, bueno, una trazabilidad completa de ese proceso, tener las bases de datos en una nube y poder acceder a ello desde cualquier dispositivo, una nube segura. Al final, todas las ventajas que puede obtener una empresa de tener todos los procesos digitalizados, como por ejemplo, pues no duplicar esos documentos, no duplicar las acciones que se crean. Todo ello al final pues refleja a la hora de hablar con clientes o terceros pues una profesionalidad pues mucho más incrementada y una eficiencia de las personas mucho más grande. Y bueno, pues todo el conocimiento que eso aporta a la hora de la creación de proyectos, además de la posibilidad de implementar unos KPI bueno, que te ayuden a tomar decisiones de empresa, de estrategia, para mejorar todos los procesos que igual pues, sean un cuello de botella o cualquier tipo de proceso que frene el crecimiento de la empresa. Así como os comentaba por encima un poquito lo que es una no-code platform, empezamos porque es una herramienta para desarrollar aplicaciones sin programar, sin conocimientos técnicos. Eso es decir, que no te tienes que preocupar de qué tipo de software necesitas, porque al final es una herramienta muy sencilla para todo el mundo. Con ello nos evitamos ese factor de resistencia al cambio del que estábamos hablando antes, que constituye la formación de los usuarios a la hora de utilizar ese software. Si eliminamos esa formación de los usuarios, pues, bueno, pues una cosa muy sencilla de utilizar es más fácil que la gente le guste utilizar y acabe implementando. Además, al estar todo contenido en la nube, no necesita infraestructuras, no necesita hardware porque está todo incluido ya directamente en la plataforma. Y además es un software as a service. Es flexible, se paga por usuario. Al final, cuantos más usuarios, bueno, la tarifa se va adaptando a los usuarios y no necesita de una inversión inicial. Todo ello implica que es una plataforma muy económica. Y volvemos otra vez al sumatorio de la resistencia al cambio. Vemos que pues, los costes, pues uno de los factores, una de las barreras, también la vamos eliminando. Es una aplicación donde es una plataforma donde se generan aplicaciones para teléfono móvil y ordenador, cualquier aplicación que se pueda descargar uno del marketplace, tanto de Apple como de Android. Al final, ahora mismo estamos en una era que todo el mundo sabe utilizar un teléfono móvil, todo el mundo sabe darle a un botón y seguir las instrucciones. Todo ello pues, facilita la amabilidad de uso de todas estas aplicaciones, por lo tanto, es muy adaptable a las personas que lo van a utilizar. Hablando de la nube, nosotros Glad2Link está en la nube de Azure, que es la nube que nosotros creemos que es la que cumple con una de las normativas más exigentes de protección de datos europeos, y todos esos datos que se generen a través de Glad2Link se quedan guardados en la nube de Microsoft, que consideramos que es muy segura. Por lo tanto, aquí nos ahorramos también bastante pues esa duda o esa barrera de si es realmente legal, si me va a aportar problemas más adelante tener una aplicación como esta. Y además, al ser una herramienta no code, consta con un desarrollo muchísimo más rápido que cualquier tipo de desarrollo de las aplicaciones nativas, tanto como un software que una empresa pueda comprar e implementar y pueda pedir un desarrollo para una cosa específica para ellos, como la creación de un software enteramente nuevo para las empresas. Todo ello pues, tarda mucho tiempo en tenerse. Gracias a la filosofía no code, todo esto pues, realmente
a través de funcionalidades como drag and drop o tener un wizard que te va pidiendo lo que necesitas hacer, en 3-4 horas tú ya puedes tener una app creada y funcional. Aparte de eso mismo, de que ya la tienes creada, a la hora de, pues, voy a digitalizar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer un prototipo, ese prototipo voy a ver si funciona, en caso de que no funcione voy a cambiar algo, voy a modificar algo, voy a mejorarlo. Todo ello se puede hacer, pues lo hago y ya lo puedo tener para comprobar. O sea, al final, una implementación inmediata también asegura que los usuarios en el mismo momento ya podrán decidir a ver si eso funciona bien o no funciona bien. Todo ello, pues al final nos tumba todas las barreras de implementación que tendríamos en la implementación de este tipo de digitalizadores, y nos eliminaría la resistencia al cambio. Al final, las personas, cuando tienen una herramienta que se adapta a ellos, es mucho más fácil que les guste, que los sigan utilizando, que la imposición de que, oye, tienes que utilizar esto y esto funciona de esta manera. Por lo tanto, apréndetelo y móntatelo como buenamente puedas. Entonces, de esta manera, pues cambiamos el torno y vemos que la tecnología se enfoca a las personas y no las personas a la tecnología. Bueno, un poquito por encima, estas son todas las ventajas que podemos encontrar en Glad2Link a la hora de digitalizar procesos. Entiendo que al final pues es una cosa mucho más complicada, cada empresa tiene sus cositas, cada empresa tiene su manera de hacer. Entonces os invito a poneros en contacto con nosotros. Una de las cosas que nosotros que os quiero transmitir también es que Glad2Link está entre la empresa beneficiaria y el agente digitalizador. Nosotros somos una herramienta facilitadora que los agentes digitalizadores como Refinería Web pueden ir implementando a las empresas beneficiarias. Para contactar con nosotros, os lo dejo bastante fácil, o directamente conmigo o directamente con Refinería Web, para empezar ya a hablar, a ver qué tipo de procesos, para empezar a ver qué proyecto se puede implementar. Y además, como apunte, Glad2Link funciona a través de partners como Refinería Web y estamos, pues al final tenemos ese producto que es apto para implementar el kit digital. Entonces, cualquier persona que sea agente digitalizador, si le apetece pues, conocer ese producto para poderlo ofrecer, también os invitamos a contactar con nosotros y a convertirse en un partner o en un posible partner o colaborador de Glad2Link. Por mi parte, a la hora de la explicación técnica del producto, yo ya estaría aquí, si os parece bien, haría ronda de preguntas si alguien quiere, y luego al final tengo una pequeña demo de realmente lo que es un proceso digitalizado con Glad2Link, que sin caso de que, pues después de las preguntas, pues podríamos ver. Si alguien tiene alguna pregunta, puede plantearla seguir a través del chat y yo se la planteo. Mientras a lo mejor alguien piensa, yo te pregunto, en este caso Marga, por el proceso en plazos normalmente de implementación de alguna de las herramientas que has enseñado en una pyme comercial tipo pues de 3-4 empleados. ¿Cuál sería un poco el proceso en tiempos de desarrollar, de automatizar con alguna de las herramientas de procesos? Yo, ahora mismo creo que esta pregunta, Eduardo, no sé si la quieres contestar tú. Yo os puedo contestar, pero realmente el que acaba implementando la solución Es él, ¿no? Es él. Yo os puedo contestar con ejemplos de empresas que nosotros conocemos, pero no sé si igual Eduardo quiere coger la palabra. Pues ahora no lo sé, no debe estar. Pero si acaso, bueno, en tu experiencia, ¿qué sería más o menos? Claro. Mira, Eduardo está aquí. Sí. Perdón, estoy aquí. Tenía un problemita con el audio. Vale. Bueno, depende un poquito de en qué departamento, en qué procesos intervenga esa herramienta, ¿no?
pero yo os diría que la implementación es Sí. rápida. Es decir, Voy. la media que veo podemos estar hablando de 1 mes y medio, 2, como mucho, ¿no? Entonces, lo importante aquí es hacer un briefing, es decir, detectar bien la necesidad, definir el flujo de ese proceso, y una vez que eso está claro, la implementación es sencilla, ¿no? Es sencilla o más bien ágil. Vale. Voy a habilitar el chat porque parece que no lo tenía habilitado, ¿vale? Entonces, espera si encuentro la manera. Todos. Vale, creo que ya he habilitado el chat, con lo cual podéis plantear si alguien tiene alguna pregunta de desarrollo. Y respecto al tema de la solución Marga, que eso ya te toca más directo a ti, capacidad de integración con otras soluciones, quiero decir, porque al final ya sabes que muchas veces tienes temas de procesos que tienes que integrar con otras herramientas de contabilidad, etcétera. Este tema, ¿cómo lo tenéis solucionado? Mira, nosotros como presumimos un poco de que Glatulink es no code completamente, entonces incluso muchas de las integraciones que se crean con otros RPs, con otros softwares de cualquier tipo, se pueden hacer directamente sin tener que programar también. Al final es tan sencillo de utilizar que incluso esta parte, que sería como la más complicada, Claro. se puede generar a través de una API y se genera directamente sin tener que programar. Así, para dar algún ejemplo, por ejemplo, en alguna empresa hemos integrado con SAP, con SAP. Creo que, os estoy hablando un poco de memoria, pero creo para generar un nuevo proveedor en la plataforma de SAP, creo que es súper complicado. Se tienen que abrir muchas pantallas, se tienen que abrir se tienen que tocar muchas cosas. Todo ello nosotros lo hemos integrado con Glatulink y con un mismo formulario en el que se han entrado todos los datos de ese proveedor, ya directamente habla con SAP y ya se queda generado en SAP directamente. Muy bien. Para poner un ejemplo. Pero realmente mientras el software esté abierto a integraciones, no hay ningún problema y es muy sencillo y muy rápido y inmediato también. Vale. Pues no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que quiera plantear. Hemos habilitado el chat para poder plantearla. Si no, mientras tanto, Marga, si quieres enseñarnos la demo, nos iría perfecto. A ver, un segundito. Lo voy a ir terminando. Vale. Vale. Pues, bueno, para que lo vayáis viendo, esto es la aplicación de Glatulink. En este caso, es la aplicación web que se puede acceder a través de navegador web, pero descargado en el teléfono móvil o en una tablet o en un portable, se vería exactamente igual, pero formatizado con web. Pero realmente lo que yo tengo aquí lo puedo tener en mi teléfono de igual manera. Entonces, cada línea, más o menos, sería pues un proceso o un caso de uso en que se ha implementado esa solución, ¿vale? Estas son demostraciones que nosotros hemos ido generando según diferentes tipos de casos de uso que nos han ido pidiendo empresas. Entonces, para empezar, creo que uno de los más sencillos es un registro de incidencias, todo el proceso que una incidencia puede ir creando o necesitando. Para empezar, ¿qué necesitamos? Pues registrar esa incidencia. Imaginamos, no lo sé, una máquina se ha roto o le pasa cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso ya automáticamente recoge la fecha y la hora en el que se ha generado esa incidencia, qué persona lo está tramitando. Esto al final se coge de mi ID de usuario y pues escogería qué tipo de incidencia ha pasado, no sé, el software. ¿Vale? Pues qué tipo de software podríamos
ir a través de estos formularios dinámicos. Un segundo que voy a cambiar el tema porque veo que no se ven las preguntas. Todo esto al final son finalidades que puede tener para el usuario que lo vea mejor o peor. Aquí ya va a preferencias. Entonces, si entran aquí en registro de incidencias, veo pues todos los datos recogidos y bueno, toda la información que yo necesito. Estos formularios dinámicos me van ayudando a completar toda la información. Pues bueno, pues vas poniendo la incidencia, pondrías la observación, no sé, si necesitamos una foto, ahora mismo está no resuelta. Necesito enviar un correo de aviso, por si, no sé, si es una de las cosas pues, más importantes de la fábrica. Sí, se escribiría un correo y se generaría, no. Esto sí que no, solo funciona a través de teléfono móvil por razones obvias. Si se quiere llamar directamente se podría llamar, se podría tener el teléfono, incluso podría tener preconfigurado. Y lo mismo con el WhatsApp. ¿Vale? Todo esto funciona solo con el teléfono en este caso, ya que pues, la aplicación ya está instalada. Entonces generaríamos esa incidencia y volveríamos a ver ese informe de incidencias, podríamos ver los estados de las incidencias, podríamos buscar, pues mira, pues quiero ver las incidencias no resueltas. Y aquí pues vemos todas las incidencias que se han resuelto y a partir de aquí pues podemos verlo pues, con diferentes métodos, podríamos sacar toda la información necesaria, bueno, etcétera, etcétera. Al final esto es una demo, está como muy por encima, pero bueno, podríamos ir viendo lo que necesitamos. Y podríamos buscar también pues, una incidencia. Vemos esta, por ejemplo, esta es la que acabo de crear, creo, que se ha implementado, o sea, se ha plasmado toda la información que yo he ido poniendo, se ha plasmado en una plantilla que la podemos ver como visualizador, al final un documento, que esa plantilla podemos ver pues, todo lo que ha pasado al final. A través de eso pues, tenemos todo el flujo, podemos ir viendo cómo se ha ido resolviendo, no resolviendo, podemos incluso sacar estadísticas de cuánto tarda una incidencia en hacerse, si la misma máquina se está rompiendo cada 2 días, igual hace falta cambiar la máquina en vez de ir haciendo reparaciones, el coste, bueno, al final 1000 cosas. Otro de los procesos que podemos hacer, por ejemplo, es un contrato, la creación de un contrato para todo el tema de recursos humanos o incluso de un contrato de trabajo, de obra y trabajo a cualquier otra empresa. Lo que hacemos es tenemos aquí todas las cláusulas ya entradas, de alguna manera incluso podríamos entrar una cláusula externa. Aquí tendríamos todos los datos particulares de la empresa como la primera y finalmente pues la empresa tercera que firmaría ese documento también. Podríamos escoger qué tipo de contrato, bueno, y todo un poco ir recogiendo todos esos datos para crear ese contrato. Al crear el contrato, nosotros lo que podemos hacer es consultar a ver qué contratos ha habido, no ha habido, en qué estado están. Y bueno, pues aquí tenemos pues, el contrato mismo que se ha plasmado en un documento también, directamente con todos los datos, y vemos ahora mismo que está firmado a través de una plataforma de firma digital y tenemos toda la información de ese contrato al que se le podría añadir un flujo de trabajo de enviar a recursos humanos, enviar a la gestoría, enviar a, bueno, a quien sea. Otro proceso que podríamos hacer es la validación de una factura. Al final, pues recogeríamos todos esos datos. En este caso, ahora mismo está integrado con un OCR, bueno, que lee todos esos datos, habría una validación de una factura, una aprobación de la factura y una tabla donde se va viendo pues, esas facturas, pues qué es lo que ha pasado. Bueno, pues una manera de tener todas esas facturas guardadas y organizadas en una manera muy ordenada. Proceso de control horario, no hay problema también para subir una factura con otro CR. Y bueno, al final son todos aquellos procesos que incluyan un papel, que incluyan una persona
con papel rellenando esos datos y esos datos generando un flujo de trabajo en el que se va metiendo, sacando, teniendo toda esa información a mano para, bueno, para luego enviarlo o a un software especializado en recursos humanos, en contabilidad, lo que sea, o solo para tener nosotros mismos ya unas estadísticas que nos ayuden a gestionar la empresa. Muy bien, María. Claro, yo viendo este tema, Eduardo, también, por el tema, claro, muchas veces yo creo que el caballo de batalla de este tema es tener claro cuáles son los procesos y el flujo de proceso de la empresa. Sí, totalmente. De hecho, aquí a veces lo que nos resulta más común con los clientes es que o no conocen la necesidad o no saben cómo solventarlo, que es lo difícil, ¿no? A veces, es decir, ostras, por ejemplo, el otro día un cliente que lo que tiene diferentes obras, entonces el parte de horas, pues el equipo va allí con un documento físico, le van rellenando, entonces incluso el mismo director general no había caído en ese proceso, ¿no? De poder pues digitalizar ese caso. Entonces, Claro. a veces solamente sentarnos y poniendo algunos ejemplos o que nos expliquen cuál es su proceso, su trabajo, su cadena de valor, podemos detectar necesidades, ¿no? Y esa aplicación del sistema, ¿no? Pero sí, como decías, el punto importante es eso, detectar dónde puedo implementar y dónde me mejora la eficiencia, ¿no? Exacto. Y hay muchas veces que sí que ya hay software para cosas muy específicas de cada empresa, pero para esos procesos no core, que lo que decía Eduardo, que la gente no cae, que se pueden digitalizar, pues al final es una de las herramientas que más se adaptan a cada empresa. Nos pide Carlos a través del chat hola Marga, muy buena y flexible herramienta, enhorabuena. ¿Podrías enseñar detalles del tema del control horario? Gracias. No sé si es la herramienta que has enseñado de demo. Sí, había una, lo que pasa que os lo puedo explicar porque no se va a ver porque está pensado para hacerlo directamente desde el teléfono móvil. Desde el teléfono móvil, Utiliza vale. mucho la opción de cámara. Y Vale. claro, al final pues no... Claro, no tiene una Con el aplicación. ordenador nos lo puede enseñar. Vale, Lo que sí que hace, os lo voy a poner para que veáis los botones. Un segundo. Vale. Vale. Lo que aquí que hace, bueno, de hecho esto es lo que utilizamos en la oficina. Hay un QR en la entrada de la oficina, donde cada vez que la gente entre y sale, lo va escaneando. Claro. De manera que se va generando el documento y el flujo que esas personas van haciendo. Entonces, una vez entras, o sea, sería la entrada, le clicas este botón de aquí, te enciende la cámara, se escanea el QR y ya está. Y luego, a la hora de salir a comer, pues lo mismo, se escanea el mismo QR y iría cambiando el flujo de esa persona. Y todo eso hasta la salida de jornada. Luego, pues bueno, pues incidencias de fichaje, cualquier tipo de cosa, que esto ya sería un poquito ya más para los jefes o las personas. Una de las cosas que tiene Glad2Link, que al utilizar el teléfono móvil puede utilizar todas las funcionalidades que tiene el teléfono. Una de ellas, por ejemplo, es el GPS. En este caso lo que nosotros utilizamos es un QR en la oficina, pero se podría poner directamente que se recogiera los datos de GPS del móvil en el momento en el que se ficha y ya sabría realmente que está por la zona o que está por ahí, o incluso relacionarlo con la dirección IP. Muy bien. Pero bueno, todo esto al final, cada empresa como lo quiera tener, lo que comentábamos, al ser tan adaptable, cada empresa al tener, pues es decidir, vale, esto en esta empresa pues cuadra mejor de esta manera, cuadra mejor de la otra manera, y bueno, pues ir haciendo. Muy bien, muy bien. Pues fantástico, me parece genial. Me parece genial el ejemplo, además, yo creo. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no hay ninguna más, bueno, como otras veces ya os digo, la sesión está grabada, con lo cual quien no haya podido asistir, pues haya tenido que salir antes, pues puede verla con posterioridad.
Y luego, pues os han dejado los datos de contacto, tanto Eduardo de Refinería como Marga de Ratulín. Y en la Cámara de Comercio, en este caso la Oficina Acelera Pyme, también os podemos remitir los contactos de ambos, para si cualquier necesidad que podáis tener o consulta, etcétera, para que podáis contactar y que os puedan resolver las dudas. Bueno, pues nada, Marga, muchas gracias por la sesión. Eduardo, también por la parte de Refinería, también muchas gracias por la presentación. Y bueno, esperamos en la próxima sesión, pues oye, poder seguir ampliando conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Venga, un saludo Buenos días a todos. Hasta luego, Gracias. buenos días. Hasta luego, buenos días.